Bueno, por último, en esta gráfica vamos a anotar el punto 3 en X, 0 en Y, 0 en Z, y también lo vamos a colocar con un triángulo rojo porque nos va a servir para más tarde. Ok. Ahora continuamos con la intersección de las superficies S1, que sería esta de acá, con S2. Entonces vamos a realizar los cálculos para determinar esta intersección. Entonces tenemos que la intersección de la superficie S1 con la superficie S2 sería, bueno, para S1 igual a Z, bueno, para S1 con Z igual a 1 entre X, y para S2 que sería Z igual a X. Entonces lo que vamos a hacer es una restricción. Vamos a tomar las imágenes de esta superficie y las vamos a colocar como las preimágenes de la superficie número 1. Ok, nos quedaría entonces que la imagen de la superficie S2 es Z y S1 era Z igual a 1 entre X, pero ahora sería con la imagen de S2, y esto ocurre si y solamente si multiplicamos por Z a ambos lados. Ok, nos queda que Z al cuadrado es igual a Z entre Z, que eso es igual a 1, pero aquí colocando una restricción, Z diferente de 0, para que esto no esté indefinido, ¿verdad? O indeterminado. En este caso, bueno, esto ocurre si y solamente si, si y solamente si, entonces Z al cuadrado es igual a 1, tomamos o aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Ok, recordemos que Z es positivo, por lo que nos queda que Z es igual entonces a el valor 1. Entonces, ¿cómo serían los puntos? Los puntos serían, bueno, tomando el X igual a Z, vean que Z vale 1, entonces sería 1, que sería el Z, en el espacio del X, luego el valor Y por último el valor Z, que es igual a 1. Esos serían los puntos de la intersección de estas dos superficies, que hace alusión a justamente a una línea recta. Entonces vamos a proceder a graficar esto. A graficar esto en un sistema coordenado que tenemos por acá. Ok, entonces, bueno, tomamos un punto de referencia. Tomemos el punto de referencia más sencillo para comenzar, que podría ser, ok, 1, tomamos el valor de y igual 0 y el valor 1. También podemos tomar el valor 1,1,1. Esto es para graficar la intersección de la superficie 1 con la superficie 2, y entonces tenemos que dibujar estos puntos. Ok, nos vamos a mover una unidad en el eje X, que sería por acá. Sería por acá. Nos movemos una unidad en el eje Z, que sería por acá. Y recuerden que en Y estábamos en 0.
Entonces este es nuestro primer punto, 1,0,1. Luego tenemos el 1,1, pero ahora en y igual 1. Entonces en este caso lo que habría que hacer es trasladar este punto una unidad de manera paralela al eje Y. Y en el eje Y cada unidad mide exactamente 1,1 centímetros. Entonces colocamos la regla, bueno, de manera paralela, y medimos 1,1, que estaría por acá. Ese es el punto. Y ahora entonces tenemos que es la recta que pasa por esos dos puntos, que sería esta de acá. Y bueno, esta es la curva de intersección de nuestra dos superficies S1 y S2. Además recordemos que este punto estaba marcado como importante, y bueno, el segundo punto no es tan necesario. Ok, ahora continuamos con la siguiente intersección, que sería de este plano de la superficie S3, este plano de la superficie S3 lo vamos a intersecar con la superficie S1, que sería esta de acá. Entonces vamos a calcular esa intersección. Aquí tenemos que S1 intersección S3. Y bueno, para S1, que sería Z igual a 1 entre X, y para S3, que sería Y igual a 3. ¿Ok? Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a hacer esta sustitución, pero en esta ecuación vean que no tenemos la variable Y, por lo que basta identificar que la forma de los puntos serían cuando entra un X, cuando la dimensión en Y es igual a 3 y cuando el punto Z es igual a 1 entre X. Entonces, bueno, de esta forma vamos a calcular algunos puntos clave para graficar este punto. Ok, vamos a utilizar entonces el punto X igual a 1, que sería entonces 1,3, 1, X igual a 2, que sería 2,3, 1 entre 2, y X igual a 3, tendríamos 3,3, 1 tercio. Ok, grafiquemos esto. Además, recordemos que nuestra superficie S1 es una superficie cilíndrica que está siendo cortada por un plano paralelo al eje X. Entonces, vean que esto es justamente como tomar en el valor de Y igual 3, tomar y cortar esa superficie, y nos va a quedar justamente esta curva de acá, que sería la de Z igual a 1 entre X para los valores de Y igual 3. Entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos las asíntotas justamente en el valor de Y igual 3. ¿Ok? Entonces, procedemos a graficar esto. Yo voy a iniciar trasladando primero mis asíntotas
Ok, eso es para una mejor guía. Entonces traslado el asíntota del eje Z 3 unidades de manera paralela. Ok, la traslado para acá. Traslado la asíntota del eje X 3 unidades. El valor y igual 3. Y ahora sí, procedemos a graficar los puntos, que serían 1, 3, 1. Ok, entonces, vamos en X. Avanzamos una unidad en X. Está por acá. Hacemos nuestra guía. Avanzamos 3 unidades en Y. Bueno, ya sabemos que sería hasta este punto de acá. Y también avanzamos una unidad en el punto Z, que sería justamente acá. Una unidad que en el eje Z, una unidad equivale a justamente 1.7 centímetros. Entonces, colocamos la regla y subimos aproximadamente 1.7 centímetros hacia arriba. Esto sería el punto. Ok, este es nuestro primer punto. Luego seguimos con 2,3, un medio. Entonces vamos en 2, X igual 2. Hacemos nuestra guía por acá. Vamos en Y igual 3, que ya estamos, y subimos un medio. Entonces aproximadamente la mitad de 1.7 lo medimos por acá. Igual de manera paralela sería este punto de acá aproximadamente. También colocamos, bueno, nuestras asíntotas. Y por último, colocamos el punto 3,3 como un tercio, que eso sería para X igual 3. Colocamos esta guía y un tercio de 1.7, que sería aproximadamente este valor de acá. De manera paralela. Y ahora sí, unimos los puntos de la asíntota. Esta es nuestra curva de intersección, pasando por los puntos que calculamos y uniendo a la otra asíntota. Eso sería entonces S1 intersección
S3. Y bueno, también tenemos que los puntos importantes en este caso sería este de acá, este de acá y este de acá. Ok, continuamos con la última curva de intersección, que sería básicamente S1, recordemos que es esta de superficie, con el plano X3, X igual 3, que sería S4. Ok, vamos a calcular entonces esa intersección. Sería S1 intersección S4 para S1 con Z igual a 1 entre X y S4 con X igual 3. Entonces tomamos esta superficie y la trasladamos a la superficie 1 de esta forma. ¿Qué sería? Cuando Z es igual a 1 entre 3. Esto que tenemos acá nos dice que los puntos tienen la forma de X igual 3, la segunda entrada sería y la última con una altura de 1/3. Ok, sería cuando Y es igual a 0 y ese punto sería entonces 3,0, 1/3, y cuando Y es igual a 3 tendríamos el otro punto 3,3, 1/3. Ok, además estos puntos los vamos a marcar como puntos importantes. Ok, vamos a dibujar esta intersección y sería entonces el valor, este valor del primer punto 3,0 como 1/3, avanzamos 3 unidades en X, hacemos por acá una guía, por acá una guía. Bueno. En Y, recordemos que estamos en 0 y 1/3 en Z. Entonces calculamos más o menos 1/3 de Z, que sería por acá, de manera paralela. Hacemos nuestra guía. Y lo unimos por acá para llegar a este punto, que sería 3,0, 1/3. Ahora el segundo valor sería trasladar este punto 3 unidades hacia la derecha en el eje Y de manera paralela, y recordemos que en el eje Y las unidades, cada unidad mide 1,1 centímetro. Entonces estaríamos en 3,3 más o menos por acá, más o menos por acá. Y ahora sí podemos proceder a unir esta intersección. Recordemos que los puntos son de la forma de dimensión 3 en X, de altura 1/3, y todos los que se encuentran de manera paralela al eje de la Y. Entonces por acá nos va a quedar una línea recta paralela al eje
de la Y. Esta es nuestra curva de intersección. Esta es nuestra curva de intersección. S1 intersección S4. Y voy a ver por acá las guías para que quede más claro. Ok, para finalizar el ejercicio, entonces vamos a dibujar el sólido limitado por las superficies S1, S2, S3 y S4. Además que están acotadas por los planos X0, que sería, perdón, Z0, que sería este suelo de este primer octante. También sería X0 y Y0, que serían este plano de acá y este plano de acá también. Eso más que todo porque está en el primer octante y eso va a ser limitado al sólido. Entonces también vamos a considerar, bueno, nuestras curvas de intersección para poder graficar mejor y todos aquellos puntos importantes que marcamos anteriormente. Esas curvas de intersección nos van a dar la forma del sólido y limitados por los planos que ya antes mencionamos. Entonces ahora sí, voy a tomar un plano, perdón, voy a tomar uno de estos sistemas coordenados y voy a volver a escribir todos esos puntos que eran importantes. Por acá voy a colocar que esto es el sólido limitado por S1, S2, S3, S4 y los planos X0, Y0, Z0 en el primer octante. Ok, esos puntos que nos servían, recordemos que los denotábamos con ese triangulito. Eso es una simple guía, ustedes pueden tomar cualquier otra guía para que hagan las gráficas. Y sería el punto 1,0,1, el punto 3,0,1 tercio, el punto 1,3,1, el punto 3,3,1 tercio, el punto 3,3,0, el origen 0,0,0, el otro punto 0,3,0, el punto 3,0,0 y por último estos puntos que son intermedios de la superficie cilíndrica para guiarnos serían el 2,0,1 medio y 2,3,1 medio. Ok, entonces comenzamos a graficar estos puntos. El primero, bueno, sería el origen. Eso es muy sencillo. Colocamos por acá. Vamos con el 1,1, que sería entonces, avanzamos en X, pero de manera paralela al eje Z. Avanzamos por acá y en la primera unidad subimos
subimos, hacemos la guía. Ok, hacemos la otra guía y aumentamos en X una unidad. Y tenemos este primer punto que sería el 1,1, perdón, el 1,0,1. Y este punto de acá. Ok, tenemos este punto y el origen. También tenemos, bueno, lo vamos a marcar por acá. Aquí ya está listo. El 3,0,1 tercio. Entonces, vamos por acá al punto 3 y recordemos que en un tercio, en el eje Z, cada unidad de este eje mide 1,7 centímetros, por lo que este valor en realidad sería 0,6 centímetros. Entonces aproximadamente estaría por acá de manera paralela. Por acá. Tenemos este punto. Ok, lo marcamos. Vean que tenemos también el 3,3,0, que sería, no, disculpen, tenemos el 3,0,0, que sería justamente debajo de ese que acabamos de marcar, pero sobre el eje de las X. Ok, también lo marcamos como que ya lo tenemos. Continuamos con el 1,3,1, que este es muy similar a este punto, pero trasladándolo, ven que es como este punto, pero lo trasladamos 3 unidades hacia la derecha en el eje Y, que sería de manera paralela, y 3 unidades serían 3,3 centímetros. Aproximadamente por acá. Ok, vamos a ir entonces a marcar con que ya tenemos este punto. Ahora vamos con el 3,3,1 tercio. Entonces vamos para 3. Vamos también en este punto 3 en Y. Hacemos una guía por acá. Esta es nuestra guía. Hacemos nuestra guía en X. X igual 3. Sería por acá. Y 1 tercio. Entonces, bueno, antes de eso, vean que el que sigue es justamente en una altura de 0 en Z. Entonces ese también es un punto que nos interesa. Y ahora sería subirlo 0,6 centímetros para obtener el otro que queremos, 0,6 centímetros o 1 tercio de la unidad, de manera paralela al eje Z. Sería aproximadamente por acá, este valor de acá. Entonces lo marcamos. Y también tenemos el 0,3,0, que eso sería 0 en X, 0 en Z y 3 en Y. También lo marcamos. Y tenemos el 2,0,1 medio,
Entonces vamos 2 unidades en X por acá, hacemos nuestra guía, vamos 0 unidades en Y lo elevamos entonces 1/2 de la unidad en Z, que sería 0,85, pero aproximadamente 0,8. De manera paralela sería más o menos por acá. Y por último, entonces movemos el punto 3 unidades hacia la derecha en Y, que sería de manera paralela, y serían 3,3 centímetros. Más o menos por acá. Y ahora sí, ya podemos comenzar a unir nuestros puntos. Ok, recordemos que en la intersección de S1 con S4 tenemos esta curva, por lo que debemos unir esos dos puntos. Ok. También tenemos que por el suelo está limitando la superficie el plano z igual 0. Entonces también lo unimos. También tenemos la intersección de S1 con S3 de esta forma, por lo que unimos de esta forma, por lo que unimos estos puntos con mucho cuidado. Y también tenemos, en este caso, teníamos el plano y igual a 3, entonces él limita esta parte de acá, y con el plano x igual z unimos estos dos puntos y con el plano z0, z igual a 0, unimos este de acá. Ok, nuevamente con la superficie S1 y con el plano x igual a z unimos esta parte de acá. De la superficie S1 también unimos estos puntos con mucho cuidado. Ok, con el plano x igual z unimos este de acá. También unimos esos dos puntos y de nuevo con el plano x igual z unimos por acá. Y los que quedan resultan de las intersecciones de los planos del primer octante, x igual 0, y igual 0, z igual 0, con los planos x igual a 3 y y igual a 3.
Eso es más que todo para cerrar nuestra figura. Y entonces el sólido resultante sería este que tenemos por acá. Sería, por decirlo así, la carátula que envuelve esta figura. Recuerden que esto es hueco. Sería toda esta parte de acá. También este sector de acá. Y todo estos bordes, todas estas carátulas serían nuestro sólido. Y con esto entonces finalizamos el ejercicio 1. Muchas gracias por su atención.